O pasado 3 de novembro, o atleta campeón do mundo Martín Fiz desprazouse ata Monforte de Lemos e nesta visita ao Ceipa Gándara para compartir e departir cos alumnos de infantil de primaria durante varios minutos e entregarlles unha foto adicada a cada un deles. Os alumnos tiveron a ocasión de preguntarlle e compartir inquietudes con este atleta. Así mesmo, Martín Fiz fotografiouse coas alumnas gañadoras do concurso de redacción e debuxo que con motivo desta ilustre visita se organizou no citado centro educativo. Posteriormente, desprazouse ata o Multiusos de Monforte de Lemos, onde pronunciou unha conferencia e xa pola tarde tomou parte no terceiro cross do Magosto que organiza o Colexio de Educación Infantil e Primaria a Gándara de Monforte de Lemos.
hasta ahora pude ganar. Si allí me vieran, billetes para el tren y otra oportunidad, me encargaría de cada ida a la estación perdida, donde mi vida fue descarnar. Si pudiera, desde aquel momento, volver a empezar, ilusiones, castillos de arena y el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo y es ya tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? ¿Quién no hizo alguna vez promesas a una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez? Si pudiera. Que no se puede cambiar. Despedidas, si quieres un recuerdo te regalo mi pena. Y esta noche duermo solo y quizás te encuentre en mis sueños, y en donde solo te puedo encontrar. Si pudiera pasear por las calles y hacerme preguntas, y en las noches escuchar a la luz de la oscuridad. ¿Qué me has hecho? Me quitaste la vida, solo pienso la muerte. Y esta noche los pasos se hunden en el aire negro, ladran las estrellas, llega la ciudad. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? ¿Quién no hizo alguna vez promesas a una mujer? ¿Quién no
here 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. I'll never break it, 'cause I can't take it.
valoras el día de hoy aquí en el CEIPA Gándara, en Monforte de Lemos? Bueno, el día de hoy la verdad que desde que llegué ayer la hospitalidad ha sido fabulosa. Yo creo que ha imperado, que ha reinado el buen sentido, el buen humor y sobre todo que los chicos, que los jóvenes de ahora que tienen una vida cómoda pero difícil, ojalá que a partir de ahora los alumnos de Gándara pues realicen más deporte, se relacionen, estén en un mundo sano, equilibrado y sobre todo que el día de hoy ha sido, yo creo que tanto para mí como para ellos, que se llevan esa medalla, ese recuerdo del día que he estado con ellos. Yo me llevo un grato recuerdo y sobre todo que ojalá dentro de 10, 12, 15 años, yo ya un poco más abuelito, pues pueda haber algún chico de los que hemos visto ahora, pues por qué no decirlo, ¿no? En unos Juegos Olímpicos, en unos Mundiales, de cualquier tipo de deporte. ¿Has visto calidad en la competición de hoy, en el tercer cross en agosto? He visto calidad, he visto cantidad, sobre todo cantidad, porque la asignatura pendiente de este país es que ahora los chavales hacen menos deporte, y aquí hemos visto cantidad de deportistas. Lo importante para muchos hoy era participar, han participado. Para algunos, los que les gusta mucho el deporte, era el ganar y han ganado los mejores, pero lo importante era que han participado y que yo creo que se lo están pasando genial, que ellos van a tener un grato recuerdo de hoy, de un 3 de noviembre del 2006, donde bueno, yo estuve con ellos y yo estuve súper bien, y ojalá dentro, como vuelvo a decir, unos años me den una palmadita en la espalda y que me conocieron y que estuvimos juntos. ¿Algo que quisieras decirle a los niños y que no has tenido oportunidad? Bueno, decirles que hagan que sus vidas estén llenas de satisfacciones, que las satisfacciones se consiguen con mucho esfuerzo, que se esfuercen, que sean unas personas respetables, respetadas y sobre todo que ojalá dentro de poco tiempo pues tengamos a personas, que es lo que se trata en el mundo de la educación y de la cultura, es educar a personas, sean personas. Muchas gracias.